Hola, en este vídeo vamos a ver el resto de distribuciones de probabilidad que tenemos que ver después de la distribución binomial y que son la distribución normal, la distribución chi cuadrado, la distribución t de student y la distribución f de Snedeker. Con cada una de ellas revisaremos las tablas correspondientes para que veáis cómo se manejan estas tablas y podamos utilizarlas después con facilidad para llevar a cabo contrastes de hipótesis. Luego veremos dos conceptos que son muy importantes en estadística inferencial, que son por un lado el concepto de distribución muestral y por el otro la estimación de parámetros. Vamos a empezar pues con la distribución normal. Cuando una variable aleatoria tiene distribución normal, esto quiere decir que obedece a un modelo probabilístico matemático muy definido con unas características claras. Lo interesante de este modelo es que se adapta o se parece mucho a gran cantidad de variables que existen en el mundo real, aunque no compartan absolutamente todas sus características. Por ejemplo, la variable puede ser discreta en lugar de continua, o el rango de valores de la variable puede ser discreto también en lugar de infinito. No obstante, hay, como digo, muchas características, muchas variables del mundo real que tienen distribución normal. En esto se parece a la distribución binomial, en cuanto a que son distribuciones no solo teóricas, no solo modelos estadísticos, sino que también son modelos de el comportamiento de muchas variables del mundo real. En el caso de la distribución normal, y dentro de la psicología, pues la variable más conocida, más popular, que tiene distribución normal es el CI, pero muchas otras variables psicológicas también tienen distribución normal. Por ejemplo, la extraversión tiene distribución normal. Muchas variables físicas también tienen distribución normal, como la fuerza física o la tensión arterial o la estatura o el peso. Por lo tanto, se trata de una variable muy importante desde el punto de vista de la estadística. El valor esperado de una variable aleatoria normal es mu y su varianza es sigma cuadrado. En cuanto a las características que tiene esta distribución, como veis, el rango de valores es, en teoría, infinito, es decir, va desde menos infinito por la izquierda hasta más infinito por la derecha. No obstante, como ya digo, se puede utilizar con variables que no tengan infinitos valores. Otra característica que tiene la distribución es que es asintótica respecto al eje de abscisas, es decir, que la curva se va acercando de manera asintótica al eje de abscisas sin tocarlo en ningún momento, o lo que es lo mismo, las probabilidades se vuelven infinitesimales, como veis, por debajo de 3 desviaciones típicas o por encima de 3 desviaciones típicas, de modo que la gran mayoría de la probabilidad se encuentra entre esos dos valores, entre -3 y +3 desviaciones típicas. La característica más interesante que le da el nombre de campana de Gauss a la distribución normal es el hecho de que tiene un máximo central y en este máximo central coinciden la media, la mediana y la moda. El hecho de que la media se sitúe ahí quiere decir que es el centro de gravedad de la distribución. El hecho de que esté también la mediana quiere decir que ese punto, ese máximo, divide en dos a la muestra, es decir, que el 50% de los valores de los resultados estarán por debajo de ese valor y el otro 50% se encontrarán por encima. Y la moda también coincide en ese máximo central porque, evidentemente, ese es el valor con mayor frecuencia de toda la distribución. Otra característica que tiene el modelo de la distribución normal es que a -1 desviaciones típicas y a +1 desviaciones típicas cambia de forma, de modo que la curva pasa de ser cóncava, como se ve en la parte superior, en esta zona la curva es cóncava, y a partir de este punto pasa a ser convexa, es decir, va disminuyendo de una manera mucho menos brusca y de hecho a medida que se acerca al eje de las abscisas lo hace de forma asintótica. La distribución es simétrica respecto a este máximo central, por lo tanto
es absolutamente equivalente la posición de cada una de las desviaciones típicas, es decir, dos desviaciones típicas por debajo de la media es exactamente la misma distancia que dos desviaciones típicas por encima de la media, y las probabilidades asociadas a los dos valores también son idénticas. La manera en que vamos a trabajar con la curva normal es con la tabla, que luego veremos, y lo que nos va a dar esa tabla son las áreas bajo la curva normal, es decir, para un valor z determinado, recordad que se trata de la distribución normal tipificada, para cualquier z, lo que me va a dar la tabla es la probabilidad acumulada, es decir, el área que queda bajo ese valor. Y antes de mirar la tabla, recordemos que uno de los aspectos más interesantes, y de hecho esa es la utilidad fundamental de la tabla, es la existencia del teorema de la tipificación. Este teorema lo que nos permite es convertir cualquier variable que tenga una media y una varianza determinadas en una variable estandarizada, es decir, en una variable que tendrá una media de 0 y una varianza de 1, lo cual permitirá comparar dos variables que tengan distribución normal, aunque sus medias y sus varianzas sean diferentes. La transformación en una z, que tenéis ahí, nos permite obtener, a partir de una puntuación directa, una puntuación equivalente cuya probabilidad podemos consultar en la tabla. Vamos entonces a ver la tabla. Tenéis dos tablas que podéis utilizar de la distribución normal. Esta es la que aparece en el cuadernillo. La otra tabla tiene una manera de utilizarse muy similar, pero hay una pequeña diferencia entre las dos. Vamos a hablar primero del modo en que se utilizan las dos, lo que es común a las dos, y luego veremos la pequeña diferencia que existe entre esta tabla y la tabla completa que tenéis en un PDF aparte. Como veis, para buscar una z concreta, tenemos dividido el valor de la z en dos zonas. En las filas nos aparece el primer entero y el primer decimal de esa z, y en las columnas buscaríamos el segundo decimal, de modo que sumaríamos el valor que aparece en la fila más el de la columna y eso nos daría la z correspondiente. El punto donde se cruzan esos dos valores corresponde a la probabilidad que estamos buscando. La diferencia que hay entre las dos tablas es que, mientras que la otra es una tabla completa que incluye todos los valores posibles de z, desde -3 hasta más 3, esta otra que os estoy enseñando, pues contiene solo la mitad de la curva. Es decir, como veis aquí en el dibujo, esta parte de la curva no aparece. Recordemos que la probabilidad correspondiente a la mitad de la curva es 0,5, puesto que el área total de la curva es 1. Y por lo tanto, las probabilidades que os aparecen ahí, les falta el área correspondiente a la mitad izquierda de la curva. Eso lo tenéis ejemplificado en este dibujo. Fijaos que ahí tenéis una z y os indica que el valor que os da de probabilidad en la tabla es simplemente el valor que va desde esa z hasta el máximo central, hasta 0. Por lo tanto, si lo que queríais conocer es el área completa de la curva, tendríais que sumarle 0,5 al valor de probabilidad que os dé la tabla. Por ejemplo, si miráis el caso del 0, una z de 0,0 tiene una probabilidad asociada de 0, y eso es imposible, puesto que 0 está en la zona central de la distribución. Lo que ocurre es que tenemos que sumarle 0,5, que es exactamente la probabilidad asociada a ese valor. ¿Vale? Del mismo modo, si buscamos, por ejemplo, una probabilidad de 0,975 en la tabla, tendremos que descontarle la parte que falta de la curva. Por lo tanto, buscaremos una probabilidad de 0,475. Es decir, le restaremos 0,5
al valor que estamos buscando y el restante será la probabilidad que nos figure en la tabla. Si buscamos 0,475, veremos que se encuentra aquí y que corresponde a una z de 1,96. Por lo tanto, la z correspondiente a esa probabilidad sería 1,96, puesto que está en la fila correspondiente a 1,9 y en la columna correspondiente a 0,06. Bien, si lo que os interesa al buscar una z concreta no es el área que está rayada en el dibujo, sino el área complementaria, o si, por ejemplo, estáis buscando una z negativa, puesto que la tabla no os informa sobre este lado de la curva, lo que haríais sería buscar la z positiva correspondiente y restarle la probabilidad que os dé la tabla a 0,5, ¿vale? 0,5 menos la probabilidad que os dé será el área complementaria de esta mitad de la curva y, por tanto, la probabilidad que se está buscando. Pasamos entonces ahora a ver el resto de distribuciones de probabilidad que, a diferencia de la distribución binomial y de la distribución normal, son simplemente modelos estadísticos que nos resultan útiles en inferencia. La primera de las distribuciones que vamos a ver es la distribución chi cuadrada. Una variable chi cuadrado que tiene el valor esperado y la varianza que veis ahí es una variable aleatoria que está compuesta por una suma de variables aleatorias. Concretamente es la suma de n variables aleatorias normales estandarizadas, es decir, tipificadas y elevadas al cuadrado. Tanto como veis, una chi cuadrado con un grado de libertad es simplemente una variable aleatoria normal al cuadrado, tipificada. Si tiene 2 grados de libertad, es la suma de 2 de estas variables. Si tiene 3, es la suma de 3 y así sucesivamente. Una propiedad interesante que tienen las variables chi cuadrado es que, puesto que están compuestas por variables del mismo tipo, se pueden sumar y restar. Así, por ejemplo, aquí vemos que si sumamos dos variables chi cuadrado con 6 y 4 grados de libertad, obtenemos una nueva variable chi cuadrado con 10 grados de libertad. Y en cuanto a la forma de la distribución, como veis, varía en función de los grados de libertad. Cuando chi cuadrado solo tiene un grado de libertad, es simplemente una asíntota, y a medida que aumentan los grados de libertad va tomando una forma muy asimétrica al principio y progresivamente se va haciendo cada vez más simétrica. Cuando los grados de libertad tienden a infinito, la distribución chi cuadrado tiende a la distribución normal. Esto es algo que ocurre con todas las distribuciones con las que vamos a trabajar. En cuanto al manejo de la tabla de chi cuadrado, es diferente de las tablas anteriores y lo que nos muestra es en las filas de la tabla los grados de libertad. Por lo tanto, si yo estoy buscando una variable chi cuadrado, por ejemplo, con 20 grados de libertad, pues me iré a la fila correspondiente. Y luego en las columnas tenemos los valores de distintos grados de probabilidad acumulada, desde 0,005 hasta 0,995. Y lo que hay en el cuerpo de la tabla son los valores de la variable chi cuadrado. Por lo tanto, para encontrar un valor de chi cuadrado, para una probabilidad determinada, averiguaré cuántos grados de libertad tiene, buscaré esos grados de libertad en las filas, buscaré la columna correspondiente a la probabilidad acumulada que me interesa y el punto donde se crucen esos dos valores es el valor del estadístico que estoy buscando. Pasemos entonces a ver la siguiente distribución de probabilidad, que es la distribución T de Student. Una variable aleatoria T de Student tiene siempre como valor esperado 0. Es decir, el máximo central en todas las posibles formas que adopte la variable T de Student siempre tienen ese máximo central localizado en 0. Y su varianza es igual a n partido por n menos 2. La variable T de Student es el resultado de dividir una variable aleatoria normal, tipificada, entre una variable chi cuadrado
con n grados de libertad dividida por sus grados de libertad y hallando la raíz cuadrada del resultado. Cuando una variable aleatoria tDstudent tiene pocos grados de libertad, podéis ver que es menos apuntada que cuando van aumentando sus grados de libertad. Por ejemplo, el valor que aparece aquí, donde aparece v, son los grados de libertad, es decir, esto sería para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 5 y n igual a infinito. En el caso de n igual a 1, como vemos, la distribución es menos apuntada, con 2 es ligeramente más apuntada, con 5 más, y cuando el número de grados de libertad es infinito, la distribución tDstudent es exactamente igual a la distribución normal. En cuanto al manejo de la tabla, tenéis aquí representada, se utiliza de una manera muy parecida a como se utilizaba la tabla de chi cuadrado, es decir, tenemos los grados de libertad en las filas, como veis van desde 1 hasta infinito, y en las columnas tenemos unos pocos valores de probabilidad que, como veis, empiezan en 0,9 y terminan en 0,999. De modo que, al igual que en el caso de chi cuadrado, los valores que hay en el cuerpo de la tabla son los valores de la variable tDstudent. De modo que si yo quiero conocer el valor de una variable tDstudent, me iré a los grados de libertad correspondientes a esa variable, buscaré la probabilidad acumulada que me interesa en las columnas y el punto donde se crucen esos dos valores será el valor de la variable tDstudent. Y ya veamos por último la variable aleatoria f de Snedeker. En cuanto a la variable aleatoria f de Snedeker, como veis aquí tenéis su valor esperado y su varianza. Está compuesta por dos variables chi cuadrado, cada una con sus grados de libertad, que llamaremos n1 en el caso de la variable que está en el numerador y n2 en el caso de la variable que está en el denominador. Puesto que las dos variables los dos variables chi cuadrado tienen sus valores de grados de libertad, la variable f resultante tendrá dos valores de grados de libertad, n1 y n2. Normalmente se identifica a n1 como grados de libertad del numerador y a n2 como grados de libertad del denominador. Y es muy importante no confundir los valores de uno y de otro, puesto que el valor de f es muy diferente según tomemos los valores de n1 y n2 en un orden o en el contrario. Al igual que pasaba con la variable chi cuadrado, la variable f depende en su forma de los grados de libertad que tenga. Cuantos menos grados de libertad tenga, más extraña será su forma. Por ejemplo, veis aquí que con un grado de libertad en las dos variables chi cuadrado, su forma es totalmente asintótica y a medida que van aumentando los grados de libertad, va tomando una forma primero muy asimétrica y luego cada vez más asimétrica. Si os fijáis en el caso de 100 grados de libertad en las dos variables chi cuadrado, su forma pues ya es más parecida a la distribución normal. Cuando tanto n1 como n2 tienden a infinito, la distribución f tiende a la distribución normal. En cuanto a la tabla que vamos a utilizar, la tenéis aquí también. Como veis, en la tabla simplemente se nos da el valor de la variable f para distintos valores de n1 y de n2. Los valores de n1 están en las columnas, van desde 1 hasta infinito, y los valores de n2 están en las filas y van también desde 1 hasta infinito. El punto donde se cruzan los valores n1 y n2 es el valor del estadístico f para la probabilidad que figura en la cabecera de la tabla. En este caso, si os fijáis aquí, la probabilidad es de 0,975. Es decir, esos son los valores de la distribución f para n1 y n2 grados de libertad, asumiendo una probabilidad acumulada de 0,975. De modo que tendremos distintas tablas para distintos valores de probabilidad acumulada. Y con esto terminamos con las distribuciones de probabilidad. Veamos ahora un concepto
muy importante para nosotros en estadística inferencial, que es el concepto de distribución muestral. La idea que hay detrás del concepto de distribución muestral es que los estadísticos que obtenemos a partir de muestras aleatorias se van a comportar como variables aleatorias. Es decir, que si tenemos una población de la cual extraemos todas las muestras posibles y en cada una de esas muestras calculamos un estadístico y luego representamos los valores de ese estadístico, veremos que esos valores tienen distintas probabilidades y que el conjunto de todos los valores del estadístico tiene una distribución de probabilidad que se va a ajustar a alguna de las que hemos comentado justo anteriormente. Por lo tanto, no solo hay variables y características que tienen una distribución de probabilidad, sino que los estadísticos muestrales que obtenemos a partir de los sujetos de muestras aleatorias tienen distribuciones de probabilidad. Vamos a ver que esto es así utilizando un ejemplo con una población muy pequeña. Es decir, vamos a trabajar con una población de solo 5 elementos, que son los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esa población de tamaño 5 vamos a extraer todas las muestras posibles de tamaño 2. Y para ello vamos a utilizar muestreo aleatorio con reposición, si la población, dado que la población es finita, de hecho no solo es finita, sino que es muy pequeña, por lo tanto, para garantizar la independencia de ensayos, tenemos que utilizar este tipo de muestreo. Lo primero que nos va a interesar conocer sobre la población, puesto que la tenemos a nuestra disposición, es cuál es su media, puesto que lo que vamos a hacer es obtener las medias muestrales de todas las posibles muestras que se pueden extraer de esa población de 5 elementos. Esa media es el parámetro media y la calculamos de la manera habitual, sumando las puntuaciones y dividiendo entre n. Vemos que la media de la población es 3, por tanto 3 es el parámetro que nos interesaría estimar con los estadísticos que obtengamos en las muestras. Veremos que en las distintas muestras esos estadísticos van a variar y además necesitamos saber cuántas muestras vamos a obtener. El número de muestras que se pueden obtener mediante muestreo aleatorio con reposición, recordamos, se calculaba como el número de sujetos que contiene la población elevado al número de sujetos que contiene la muestra. En nuestro caso sería 5 al cuadrado, por lo tanto, el número de muestras posibles sería de 25. En esta tabla tenéis representados los posibles valores de las medias de esas muestras. Tenéis las muestras que darían esas medias a la derecha y a la derecha de todo tendríais su probabilidad asociada. Como veis, el valor de la media más pequeño posible sería 1, es decir, sería la media que obtendríamos si la suma de las dos puntuaciones que componen la muestra fuese 2. Y solo hay una muestra que tenga esta propiedad, que es la que contiene los valores 1 y 1. Recordemos que estamos haciendo muestreo aleatorio con reposición, por tanto el valor 1 puede salir en la segunda ocasión, aunque ya haya salido en la primera. Cuando ocurre esto, nos encontramos con que la media de esa muestra, que tiene los valores 1, 1, pues es 1. De modo que la probabilidad asociada a esa muestra es de 1 entre 25, o lo que es lo mismo, 0,04. El siguiente valor más bajo posible sería 1,5. Aquí vemos que las muestras que pueden proporcionarnos una media de 1,5 son las compuestas por los números 2 y 1, puesto que 2 y 1 suman 3 y 3 dividido entre 2 nos daría 1,5. De modo que hay dos muestras, la compuesta por los valores 1, 2 y la compuesta por los valores 2, 1, es decir, la situación en la que primero obtenemos un 1 y luego un 2 y la situación inversa, en que obtenemos primero un 2 y luego un 1. Estas dos muestras tienen una probabilidad asociada, como veis, de 0,08. Y así vamos haciéndolo sucesivamente con el resto de valores. Para 2, por ejemplo,
Si queremos que nos dé una media de 2 nuestra muestra, la suma de los dos elementos tiene que ser 4, y eso ocurre con los pares 1, 3, 3, 1 y 2, 2. De modo que hay 3 muestras y su probabilidad, por tanto, sería 0,12. Y como veis, el número de muestras va aumentando primero hasta llegar a un máximo y luego va disminuyendo desde ese máximo hasta llegar al valor más extremo que puede adoptar la media, que es 5, es decir, que los dos valores de la muestra deben sumar 10 y por tanto eso solo lo cumple el par 5, 5. De modo que su probabilidad vuelve a ser 0,04. Es decir, que las probabilidades van aumentando a medida que nos acercamos al valor central y van disminuyendo a medida que nos alejamos de él. Si lo representamos gráficamente, podemos verlo aquí. Como vemos, el valor central tiene la mayor probabilidad de todas, 0,20, por lo tanto es el más probable y sería el valor esperado de esta distribución. Y ahora fijémonos en que ese valor es 3, ¿de acuerdo? El valor más probable de nuestra distribución es 3. Y da la casualidad de que 3 es justamente el valor del parámetro. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice, por un lado, que la media efectivamente tiene una distribución muestral. Podemos ver que los valores de la media se distribuyen de manera simétrica alrededor de un máximo central. Y además vemos que el valor esperado de esa distribución coincide justamente con el parámetro de la población. Por lo tanto, eso nos quiere decir que la media apunta, por decirlo de alguna manera, en la dirección de la media de la población. Como veremos más adelante, cuando hablemos de estimación de parámetros, esta es una propiedad muy interesante para un estadístico, puesto que si su valor esperado coincide con el parámetro que estamos buscando, eso significa que ese estadístico será un buen estimador de su parámetro. Es cierto que hay otras propiedades que tiene que cumplir, pero esta es una de las más importantes. Por lo tanto, esta distribución que vemos de valores no solo se daría en este ejemplo que hemos hecho ahora, sino que es una característica del estadístico medio. Veremos entonces a continuación cuál es la distribución muestral de la media. Es decir, veremos cuál es su valor esperado y su varianza. Para plantearnos la distribución muestral de la media, vamos a imaginar primero la existencia de una población con un valor esperado mu y con una varianza sigma cuadrado y que tiene distribución normal. De esa población con distribución normal es de la que vamos a extraer los elementos de nuestra muestra. Esos elementos, que serán x1, x2, hasta xn, se extraerán mediante muestreo aleatorio con reposición en caso de población finita o con muestreo aleatorio simple en caso de población infinita. Y esto garantizará que cada uno de esos elementos, x1, x2, xn, serán extraídos en las mismas condiciones y que por tanto habrá independencia entre los distintos ensayos. Si asumimos esto, quiere decir que la situación será siempre igual en cada extracción, es decir, que el valor esperado en la población será siempre mu y que la varianza en la población será siempre sigma cuadrado. Bien, una vez que hemos planteado esto, vamos a calcular cuál sería el valor esperado y la varianza del estadístico medio. En primer lugar, vamos a plantearnos cuál sería el valor esperado de la media. Lo que hacemos es sustituir la media por su fórmula, es decir, el valor esperado del sumatorio de los x u y partido por n. Y ahora, de esa fórmula, vamos a sacar fuera la constante 1 partido por n, de modo que nos quedaría el valor esperado del sumatorio de los x u y por 1 partido por n.
Y al sacar esta constante, lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad del valor esperado, que era que si multiplicábamos los valores de una variable aleatoria por una constante, el valor esperado de esa nueva variable quedaba multiplicado por esa constante. Es decir, que el valor esperado de la nueva variable es lo mismo que multiplicar 1 partido por n por el valor esperado original, de modo que nos quedaría 1 partido por n por el valor esperado de la suma de los x sub i. Y en este punto vamos a recordar otra propiedad que tenía el valor esperado, que es que el valor esperado de una suma de variables aleatorias, y los x sub i lo son variables aleatorias, puesto que han sido extraídas de manera aleatoria de la población, pues este valor esperado de una suma es equivalente a la suma de los valores esperados de esas variables aleatorias. Esta era una propiedad del valor esperado. Por tanto, esto nos podría quedar 1 partido por n por la suma de los valores esperados de los x sub i. Pero los valores esperados de los x sub i son siempre los mismos, en cada extracción siempre son mu. Por lo tanto, la suma de esos valores esperados es igual a la suma de mu n veces, puesto que el número de x sub i va desde 1 hasta n. De modo que esto sería lo mismo que 1 partido por n por n veces el valor de mu. Y aquí ya puedo simplificar estas dos n's y veo que el valor esperado de la media es mu. Es decir, lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, donde resultaba que 3 era el valor más probable de la distribución muestral de esas muestras de tamaño 2 que habíamos extraído de esa población inicial de 5 elementos, pues no era un resultado casual, sino que es una regla. El valor esperado del estadístico media es exactamente su parámetro. Vamos a ver el caso de la varianza. La varianza de la media, hacemos el mismo cambio que antes, es decir, ahora voy a representar la media por su fórmula y también voy a separar la constante 1 partido por n. De modo que pueda sacarla fuera del paréntesis. Recordamos que en el caso de la varianza no era igual que el caso del valor esperado, es decir, si multiplicábamos los elementos de nuestra variable aleatoria por una constante, la nueva varianza era la varianza original multiplicada por esa constante, pero elevada al cuadrado. Por tanto, esto nos quedaría 1 partido por n al cuadrado por la varianza del sumatorio de los x sub i. Y ahora volvemos a hacer uso de otra propiedad de la varianza que es similar a la que tenía el valor esperado. Si una varianza está compuesta por la suma de n variables aleatorias y estas variables aleatorias son entre sí independientes, pues la varianza de su suma es lo mismo que la suma de las varianzas de esas variables aleatorias. En nuestro caso, los x sub i son independientes entre sí y, por tanto, podemos cambiar y decir, en vez de varianza del sumatorio de los x sub i, tomar el sumatorio de las varianzas de los x sub i. Y al igual que en el caso del valor esperado, esa varianza de los x sub i será siempre sigma cuadrado, de modo que sería sumar n veces sigma cuadrado, lo cual nos queda 1 partido por n al cuadrado por n veces la varianza. Y simplificando nos quedaría la varianza dividida por n. De modo que esta sería la varianza en la distribución muestral de la media. En conclusión, la distribución muestral de la media es una distribución normal con valor esperado igual al de la población, es decir, igual a mu, y con varianza igual a la varianza de la población dividida por n. Una aplicación
fundamental de este hecho es que una vez que conozco esta distribución muestral, una vez que tengo claro que existe esta distribución muestral, la importancia de este resultado es que ahora que sé cuál es la distribución muestral de la media, sé que puedo utilizar la distribución normal estandarizada para averiguar cuáles son las probabilidades asociadas a distintos valores de la media. Para eso simplemente tendré que calcular una puntuación típica a partir de la media muestral, restándole su valor esperado, que es mu, y dividiéndola por la desviación típica de su distribución muestral, que sería la raíz cuadrada de sigma cuadrado partido por n. O lo que es lo mismo, esa z sería la media menos mu dividida por sigma partido por raíz de n. De modo que esta transformación me permitirá convertir cualquier media muestral en una z y averiguar la probabilidad asociada a esa media muestral. Un detalle importante de esta fórmula es el denominador, sigma partido por raíz de n. Fijaos que es la desviación típica de la media, pero se le suele llamar error típico de la media. Esto es así porque en este contexto la varianza de la media es equivalente al error. Es decir, cuanto mayor sea la varianza de una media, mayor es la probabilidad de equivocarnos al hacer estimaciones del valor de la media poblacional. En este gráfico tenéis representadas esas situaciones con distintas desviaciones típicas. En este caso, la dispersión es pequeña, la desviación típica vale 1. En el segundo caso, la dispersión es mayor, la desviación típica vale 2. Y en el tercer caso, la desviación típica es máxima, vale 3. Y como veis, cuando la desviación típica es máxima, es decir, cuando hay mucha dispersión, lo que ocurre es que el máximo central tiene una probabilidad asociada menor y hay probabilidades más altas para valores que están relativamente lejos de ese máximo central. Y recordemos que el máximo central en nuestro caso, puesto que es 0, sería el valor esperado, lo que estamos buscando cuando hacemos la estimación de la media poblacional. Cuanto más pequeña es la desviación típica, mayor es el máximo central y menor incertidumbre hay en las estimaciones. En el caso de que la desviación típica sea pequeña, como veis, la probabilidad asociada al máximo central es más grande y las probabilidades asociadas a los valores extremos son más pequeñas. Por lo tanto, es más deseable que esta desviación típica sea pequeña y por eso le llamamos error típico, de modo que se entienda que cuanto más pequeño el error típico, mejor. Vamos a ver entonces ahora la distribución muestral de la proporción. Cuando hablamos del estadístico proporción, nos referimos a la proporción de éxitos frente a la proporción de fracasos. Es decir, que asumimos que estamos trabajando con una variable que solo puede adoptar dos valores, que en nuestro caso serán éxito y fracaso. Si recordamos, esta es la situación correspondiente a una variable binomial que adoptaba solo dos valores. Y de hecho, la proporción, si atendemos a su fórmula, no es más que el valor que obtenemos al dividir el número de éxitos, que es la variable binomial que ya conocemos, entre el número de ensayos. Recordemos que el número de éxitos era igual a la suma de los resultados obtenidos en n ensayos. Es decir, que esos resultados podían ser éxito, en cuyo caso les asignábamos un 1, o fracaso, en cuyo caso les asignábamos un 0, y la suma de los resultados obtenidos era el valor de la variable x, que lógicamente, puesto que los ceros no contribuyen, será igual al número de éxitos. De modo que una proporción no es más que el resultado de dividir el número de éxitos entre el número de ensayos. Y
puesto que se obtiene a partir de una variable binomial x, es fácil conocer cuál será su valor esperado y cuál será su varianza, porque conocemos el valor esperado y la varianza de la variable binomial x correspondiente. Si recordamos, el valor esperado de una variable binomial era n por p, en términos poblacionales diríamos n por pi, y su varianza era n por p por q, que era 1 menos p, y si lo expresamos en términos de parámetros, de poblaciones, pues esta varianza se expresaría como n por pi por 1 menos pi. De tal modo que cuando queremos saber cuál es el valor esperado del estadístico proporción, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo por su fórmula. Como hemos visto, es una variable aleatoria x dividida por n. Y eso quiere decir que podemos sacar fuera la constante 1 partido por n, fuera del valor esperado, como hemos hecho antes, de modo que nos queda 1 partido por n por el valor esperado de x, que es n por pi. De modo que, simplificando, tenemos que el valor esperado de la proporción es su parámetro, es decir, pi. Recordemos que esto es una propiedad muy interesante en un estadístico, porque el hecho de que el valor esperado de ese estadístico sea su parámetro quiere decir que, para decirlo de una manera simbólica, el estadístico apunta en la dirección del parámetro, o lo que es lo mismo, que el estadístico es un buen estimador de su parámetro. Vamos ahora a ver qué ocurre con la varianza de P. La varianza del estadístico proporción, hacemos la sustitución por su fórmula y esto nos quedaría varianza de la variable x por una constante. Y como sabemos, podemos sacar esa constante fuera del paréntesis, de modo que quedaría el cuadrado de esa constante multiplicando a la varianza de x, lo cual quiere decir que tendríamos el cuadrado de la constante multiplicando a n por pi por 1 menos pi. Y por tanto, el resultado final será pi por 1 menos pi dividido por n. Esa es la varianza correspondiente al estadístico proporción. Bien, ¿qué interés tiene esto? El interés que tiene es que, puesto que la distribución correspondiente, la distribución muestral correspondiente al estadístico proporción es una distribución binomial, podemos utilizar las tablas de la distribución binomial, concretamente la tabla B de vuestro cuadernillo, para averiguar las probabilidades asociadas a distintos valores del estadístico proporción. Recordad que esa tabla, la tabla B, solo contiene valores para n que sean menores o iguales a 25. Es decir, para valores de n mayores de 25, la tabla B no nos puede ayudar porque no tenemos información para esos valores de n. De modo que cuando n es mayor que 25, lo que vamos a hacer es utilizar una aproximación por la distribución normal. Es decir, calcularemos una z a partir del valor de la proporción, simplemente tomando la proporción, le restaremos su valor esperado, que como hemos visto es pi, y lo dividiremos por su desviación típica, que será la raíz de su varianza, que era pi por 1 menos pi, partido por n. Esa z nos permitirá averiguar las probabilidades asociadas al estadístico proporción, aunque n sea grande. Del mismo modo, podemos calcular esa z con la variable x. Es decir, que si en lugar de darnos la proporción de éxitos nos dan el número de éxitos, también podemos calcular la z correspondiente tomando el número de éxitos, restándole su valor esperado, que era n por pi, y dividiéndolo por la raíz de su varianza, que era n
por pi por 1 menos pi. Bien, pues con esto hemos visto la distribución muestral de dos de los estadísticos con los que vamos a trabajar. No podemos verlas todas. Las más interesantes para nosotros son estas dos, la distribución muestral de la media y la distribución muestral de la proporción. Como veis, los dos estadísticos tienen distintas distribuciones. La media tiene una distribución normal, la proporción tiene una distribución binomial. Sin embargo, comparten algunas características, como que las dos son buenos estimadores de su parámetro en cuanto a que su valor esperado coincide con el parámetro correspondiente, y en las dos, a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande, el valor de la varianza se hace más pequeño. Es decir, en el caso de la media, puesto que sigma cuadrado estaba dividido por n, cuanto mayor sea n, menor será el error típico de la media. Y en el caso de la proporción ocurre lo mismo. Vemos que su varianza también es pi por 1 menos pi dividido por n. Es decir, que cuanto mayor sea n, menor será el valor de la varianza de la proporción y, por tanto, cuanto mayor sea n, mejores serán las estimaciones porque habrá menos error en esas estimaciones. Y ya por último, vamos a ver un concepto que es también muy importante, además del de distribución muestral, que es la idea de la estimación de parámetros. Cuando hablamos de estimación de parámetros, nos referimos a la capacidad que tenemos utilizando información muestral para estimar lo que ocurre en la población. Es decir, vamos a utilizar la información muestral, los estadísticos que nos proporciona la muestra, para hacer una estimación de cuál es el valor paramétrico correspondiente, cuál es el valor en la población del parámetro correspondiente. Para que un estimador, un estadístico, sea un buen estimador, tiene que cumplir con una serie de condiciones. La primera condición que tiene que cumplir un estadístico es que tiene que ser insesgado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese estadístico tiene que tener como valor esperado su parámetro. Si recordamos, cuando vimos la distribución muestral de la media y de la proporción, vimos que tanto la media como la proporción son estadísticos que como estimadores son insesgados, puesto que su valor esperado coincide con su parámetro. El valor esperado de la media era mu y el valor esperado de la proporción era pi. Por lo tanto, vemos que estos dos estadísticos cumplen con esa propiedad de no tener sesgo. La segunda propiedad que debe tener un buen estimador es que debe ser consistente. ¿Qué quiere decir la consistencia? ¿En qué consiste la consistencia de un estimador? La consistencia significa que la varianza de los valores de la distribución muestral de ese estadístico tenderá a cero cuando n tienda a infinito. Es decir, que para muestras grandes, la varianza correspondiente a los valores de la distribución muestral de ese estimador será pequeña, mientras que con muestras pequeñas la varianza será grande. Recordemos que en este contexto la varianza es equivalente al error. Por lo tanto, si lo que planteamos, cuando planteamos que un estadístico es consistente, lo que estamos diciendo es que ese estadístico tiende a tener un error cero cuando las muestras son grandes. Y en este sentido también vimos que la media y la proporción son dos estadísticos consistentes. Recordemos que la varianza de la distribución muestral de la media era sigma cuadrado partido por n, de modo que cuando n tiende a infinito, pues esa varianza tiende a cero. Y en el caso de la proporción, vimos que su varianza era pi por 1 menos pi dividido por n, de modo que cuando n tiende a infinito, también esa varianza tiende a cero. De modo que la media y la proporción no solo son estimadores insesgados, sino que también son estimadores consistentes de su parámetro. Y ya por último, un buen estimador debe ser más eficiente que cualquier otro estimador.
¿Qué quiere decir que sea más eficiente? Quiere decir que la varianza del estimador más eficiente debe ser más pequeña que la varianza del estimador menos eficiente. De nuevo, recordemos que cuando estamos hablando de varianza, lo que estamos planteando es la cantidad de error que van a tener las estimaciones. A mayor varianza, mayor cantidad de error en las estimaciones. A menor varianza, menor cantidad de error en las estimaciones. Así pues, existen determinados estadísticos que son mejores estimadores que cualquier otro estadístico de un parámetro determinado. Por ejemplo, vemos en el caso de la media, el mejor estimador sería el estadístico media. En el caso de la proporción, el mejor estimador sería el estadístico proporción. Y en el caso de la varianza, el mejor estadístico es la cuasivarianza, es decir, la varianza muestral. Esto es así porque la varianza normal, es decir, la varianza poblacional, nos proporciona una estimación de la población que tiende siempre a dar un valor menor del verdadero valor de sigma cuadrado. Es decir, tiende a infraestimar el valor de sigma cuadrado y, por tanto, la varianza no es un estimador insesgado. Sin embargo, la cuasivarianza sí, puesto que su valor esperado coincide con el valor de sigma cuadrado. Podríamos pensar que la manera más fácil de estimar el valor de un parámetro sería tomar el valor del estadístico correspondiente y hacerle corresponder ese valor al parámetro. Es decir, que el valor que yo obtenga en la media de la muestra es mi mejor estimación posible de cuál es la media de la población. Sin embargo, es muy poco probable que la media de mi muestra coincida perfectamente con la media de la población, aunque el valor esperado coincida, el valor esperado del estadístico coincida con el parámetro. Si nos fijamos en la distribución muestral que vemos aquí, hay infinidad de valores posibles y, por tanto, es muy difícil que una muestra concreta nos dé exactamente el valor central que estamos buscando, sino que nos puede dar cualquiera de los demás valores de esa distribución muestral. De modo que la estimación puntual, que sería precisamente asignar el valor del estadístico, el valor del estimador, al parámetro, en lugar de esa estimación puntual lo que se hace es una estimación por intervalos. La estimación por intervalos lo que hace es dividir la distribución muestral del estadístico, que tenéis ahí representada, en dos zonas, que vamos a llamar zona de confianza y zona de riesgo. La zona de confianza la tenéis representada en el gráfico, sombreada en color amarillo. Y como veis, es una zona que se establece alrededor del valor del parámetro, es decir, alrededor del valor esperado por la distribución muestral, que en este caso es 0. De modo que ese intervalo ocupará el margen que veis ahí, desde esta zona hasta esta zona. Esa es la amplitud de la zona de confianza. Y como veis, a la izquierda y a la derecha de la zona de confianza se encuentran las dos zonas de riesgo. Hay dos zonas de riesgo, una a la izquierda, esta, y otra a la derecha, esta otra. ¿Cuál es la idea que hay detrás de la división de la distribución muestral en esas dos zonas? La idea es hacer estimaciones con menor precisión, es decir, no voy a estimar un único valor para el parámetro, sino que voy a estimar un intervalo de valores, por eso se llama estimación por intervalos, pero a cambio de perder esa precisión, sé perfectamente cuál es el riesgo que asumo al hacer mis estimaciones, y eso es algo que no puedo conocer si hago estimación puntual, es decir, si asigno directamente al parámetro el valor que me dé el estadístico o el estimador correspondiente. ¿Cómo controlo el riesgo que corro al hacer mis estimaciones? Pues asignando a la zona de riesgo una probabilidad. Esa probabilidad será alfa. Como veis, en esta zona tenemos la mitad de alfa y en esta otra tenemos la otra mitad de alfa. Generalmente vale 0,05. De modo que, como veis, la mitad de alfa en la zona izquierda vale la mitad que 0,05, es decir, 0,025,
y la otra mitad de la derecha vale también 0,025. Sumadas me darían alfa. Y eso quiere decir también que la zona de confianza vale 1 menos alfa y que en caso de que alfa sea 0,05, 1 menos alfa será 0,95. Tal y como veis en la figura. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a utilizar este intervalo, el correspondiente a 1 menos alfa, como vara de medir, digamos, para generar un intervalo alrededor del valor muestral del estimador que yo obtenga en la muestra. Por ejemplo, imaginaos que obtengo esta z. Obviamente no coincide con el valor del parámetro, por lo tanto, si yo le asignase a la media correspondiente a esta z el valor del parámetro, estaría cometiendo un error, el error que hay entre la posición de esa z y la posición que debería tener. Esa z debería valer 0. Bien, pues en lugar de cometer ese error, lo que voy a hacer es generar un intervalo alrededor de esa z que tenga las dimensiones que veis para el intervalo 1 menos alfa. Es decir, voy a hacer un intervalo que tenga como centro a z, pero que vaya desde un valor inferior a otro superior. Si os fijáis, este intervalo va desde aquí hasta aquí e incluye entre los valores posibles el valor que estoy buscando, 0. Eso me ocurrirá con todas las zetas que estén incluidas dentro de la zona de confianza. Es decir, todas las zetas que caigan en la zona pintada de amarillo darán lugar a intervalos que capturarán el verdadero valor del parámetro, aunque esos valores z no estén cerca del verdadero valor del parámetro. ¿Con qué valores z correré el riesgo de equivocarme? Pues con aquellos que se encuentran o bien en el extremo inferior de la distribución muestral o bien en el extremo superior de la distribución muestral. Por eso le llamo a esas dos zonas de riesgo, zona de riesgo izquierda y zona de riesgo derecha. Ahora bien, es verdad que si mi z cayese en esas zonas, imaginaos que mi z cae ahí, en ese punto, si yo ahora genero el intervalo, veo que va desde aquí hasta acá y veo que no incluye el verdadero valor del parámetro, es decir, que la estimación en este caso sería errónea. Ahora bien, puesto que he asumido un nivel de riesgo, sé cuál es la probabilidad de que ocurra eso, y es una probabilidad de solo 0,05, es decir, este error solo lo cometeré en el 5% de las muestras, y por tanto mi confianza será del 95%. Por lo tanto, estoy en una situación en la que puedo saber con qué grado de precisión estoy estimando el valor de ese parámetro. Es posible que os preguntéis por qué aparecen aquí estos valores z de menos 1,96 y de más 1,96. Menos 1,96 es el valor z que deja por debajo una probabilidad de 0,025. Por lo tanto, si vais a buscar en la tabla de la curva normal esa probabilidad, 0,025, veréis que la z que le corresponde es menos 1,96. Y más 1,96, correspondientemente, es aquel valor z que deja por encima una probabilidad de 0,025. Recordad que la tabla nos da probabilidades acumuladas, por tanto, lo que tendríamos que buscar es 1 menos esa probabilidad para ver dónde está esa z. 1 menos 0,025 me da 0,975. Si buscáis en la tabla de la curva normal esa probabilidad, 0,975, veréis que la z que le corresponde es más 1,96. ¿Esto qué quiere decir?
que lo único que tengo que hacer para realizar la estimación por intervalos es buscar un intervalo que se encuentre 1,96 desviaciones típicas por debajo del valor muestral que yo he obtenido con el estadístico y 1,96 desviaciones típicas por encima de ese mismo valor. De modo que es fácil obtener los valores máximo y mínimo que podría adoptar el parámetro en esa estimación por intervalo. Bien, y una vez vistos estos conceptos, estamos listos para abordar el contraste de hipótesis, que será algo que veremos en el próximo vídeo.